Martín Redrado no viene de Brasil, pero acaba de hablar con una especie de colega que él tuvo, que tiene, que era el señor que le llevaba la viandita con la comida a Lula para que no lo envenenaran en la cárcel, que era Celso Amorim. Sí, con Celso hablé hace un rato, bueno, para felicitarlo y sobre todo para conversar acerca del futuro de la relación Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, que todos sabemos que está bastante deteriorada y que, a mi juicio, Brasil necesita de Argentina si quiere tener ese posicionamiento internacional como uno de los líderes del mundo, y Argentina necesita de Brasil también para integrarse estratégicamente y productivamente con Ahora, el ¿eso mundo. fue culpa de Bolsonaro o culpa del gobierno argentino? ¿O de ambos? Yo creo que fue de ambos. Esa es una respuesta de Redrado. No, pero yo siempre busco, Roberto, los intereses permanentes. Y creo que tenemos que trabajar mucho más con el sector privado de Brasil, porque cuando me toca hablar con empresarios brasileños, también dicen, ¿para qué los necesitamos a ustedes? ¿Son tan poco serios? Déjennos a nosotros que nosotros con nosotros mismos vamos Brasil para frente. Y yo les estoy demostrando, y además con los cambios que hay en la economía mundial, la guerra, las nuevas tecnologías, la necesidad de que Brasil también necesita de Argentina. Con lo cual, diría, hay que fortalecer los intereses permanentes, más allá de Bolsonaro, Lula, Alberto, quien sea hacia adelante, porque eso es lo que hace realmente un futuro común para ambos países. No es la última pregunta sobre Brasil, que después vamos a retomarlo, pero la verdad que los empresarios brasileños que vinieron acá a la Argentina, salvo Odebrecht, que metió una estampida de la cual nadie averigua nada, nadie va preso, se caen los presidentes de todo el mundo y en la Argentina no va ni siquiera preso un botones. La verdad que fueron un fracaso los brasileños en la Argentina en términos generales. Incursionaron en todos los sectores, frigoríficos, todo, y se tuvieron que ir. Bueno, algunos no, algunos se quedaron. Sí, pero no muchos. El sector aceros, por ejemplo, se han quedado. Bueno, en esos sectores yo también me quedo. Con privilegios me quedo en cualquier lugar. Bueno, lo que hay que ver, Roberto, es el mundo cambió. Se terminó la globalización, vamos hacia nuevos regionalismos, donde la proximidad en términos de tu proveedor es muy importante, en términos de tener seguridad de quién te provee los insumos para tus procesos productivos. En este sentido, por ejemplo, México lo está aprovechando con Estados Unidos. Lo que hemos dejado es, bueno, es tan importante tener insumos de China si no sabemos si llegan en tiempo y forma para nuestros procesos productivos. Es decir, hay una reconfiguración del mundo en donde Brasil y los empresarios brasileños y los argentinos también tienen que plantearse su forma de relacionarse y cómo desde nuestra política exterior hacemos que crezcamos de manera productiva. ¿Pero qué quiere diferente Lula de la Argentina que no quería Bolsonaro? Bueno, yo creo que Lula necesita, además, desde esa visión que tiene Celso Amorim, que como vos sabés fue canciller y tiene toda esa tradición de Itamaraty de el país continente, si quiere consolidar su liderazgo en el mundo. Por ejemplo, se va a discutir en el mundo una nueva estructura de Naciones Unidas. Bueno, Brasil quiere tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Recordemos que hoy el Consejo de Seguridad lo componen 5 países, sí. Y que después tiene 10 miembros no permanentes. Bueno, Brasil quiere ser miembro permanente. No lo puede hacer sin el apoyo de la Argentina en la región. Brasil quiere ser una potencia también en materia nuclear. Nosotros tenemos el INVAP, que como vos sabés, está en la frontera tecnológica que muestra la capacidad de nuestros científicos para tener uranio enriquecido. En fin, hay muchos intereses estratégicos de Brasil donde nosotros podemos contribuir. Vos estás diciendo en alguna medida que la Argentina puede ser para Brasil lo que en alguna forma es México para los Estados Unidos. Yo estoy diciendo, a mí me gusta... por ejemplo, impedir que entren los inmigrantes en Estados Unidos. Sí, yo veo más el modelo, quizás el modelo Francia-Alemania, que el modelo México-Brasil. Porque en el sentido, México, perdón, Estados Unidos. Porque México en muchos casos fue la maquiladora, es decir, la ensambladora. Yo quiero que Argentina sea productivo y no solamente ensamble, sino le ponga inteligencia, que es uno de los valores que tenemos los argentinos para jugar en el mundo. Bueno, después hablamos un poco más de tus deseos. Nosotros te invitamos por una cuestión técnica, económica, que
práctica. Todos dicen explota, 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 pero nunca explota. Y viene Massa y todavía te pone el freno, amortigua, sigue, pedalea, tira para adelante. ¿Cómo es la situación esta actual de la crisis que está viviendo la Argentina y por dónde puede venir un desborde? Porque uno lo siente en la calle el desborde, o le parece que está en la calle, lo dicen las encuestas, sobre todo cuando vas al supermercado. ¿Cómo es? Bueno, sin duda el mayor desborde, yo también como práctica, como vos Roberto, voy al supermercado una vez por semana. En general, quienes me ven en el barrio de Belgrano, los días miércoles por la tarde. ¿Firmás autógrafos ahí? Algunas fotos, algunas selfies. Pero no, lo que veo realmente es dramático y es gente que llega con 10, con 15 productos al mostrador, al cajero o la cajera, y cuando llega la cuenta dice, por favor, me voy a llevar estos productos, me los puedo llevar, de 10 llevo 5. Con lo cual ese es el mayor desborde que hoy tenemos en la piel de los argentinos, que tiene solución, pero el gobierno no ha planteado ninguna solución en el corto plazo para el problema de la inflación. Estamos con una inflación del 100% que distorsiona todos los precios. Hoy vos pedís un precio de cualquier cosa que quieras hacer en tu casa y demás, te los dan por 48 horas. Las empresas no tienen precios para sus insumos. Por lo tanto, diría, hay dos desbordes que están jugando de manera, te diría, conjunta. Uno, el desborde inflacionario, y otro, el desborde de falta de reservas y, por lo tanto, la incertidumbre cambiaria que no se ha disipado. Ahora, lo que logró Massa es por ahí un poco caro, pero consiguió patear para adelante la situación, por lo menos en el tema del tipo de cambio. Bueno, sin duda, Massa ha traído mucho más volumen político y se necesita capacidad política para poder llevar adelante la política económica y una política integral para la Argentina. Y también ha traído mucha mayor eficiencia de gestión. Claro, lo comparo con los ministros que lo antecedieron en el gobierno de Alberto Fernández. Pero no ha resuelto ninguno de los dos problemas, Roberto. No ha resuelto ni el problema cambiario, al contrario, lo que ha hecho es ir devaluando en cuotas, poner distintos tipos de cambio que ya te fijan otra referencia, porque tanto para la soja, para cualquier exportador, está pensando en un dólar de 200 pesos, y también a un importador, porque ya los espectáculos como el que está hoy revolucionando parte de Buenos Aires, como es Coldplay, es decir, para comprar un servicio, para importar un servicio, también le has puesto un precio de 200 pesos. Ahora, Martín, pensando como uno imagina que piensa Cristina, sí, si en lugar de esas devaluaciones por sorteo, licitación o amistad o necesarias, pegáramos un salto como el que plantea Rubinstein, Cristina dice, si ya tenemos problemas de inflación, no quiero imaginar el problema de inflación que tendríamos si metemos una devaluación del 50% para dar tranquilidad cambiaria. Es un error, Roberto, y ha sido un error constante de la política económica y social de la Argentina, pensar solamente en una variable. Es decir, creo que el error que se comete es, che, ¿devaluamos o no devaluamos? No se puede tomar una sola medida. Y este ha sido el error constante de la Argentina en los últimos 40 o 50 años. Si no tenés un encuadre integral, ¿qué vas a hacer con la política de gasto público? ¿Qué vas a hacer con la política impositiva? ¿Qué vas a hacer en materia de exportaciones? ¿Qué vas a hacer en materia también de infraestructura? Otro tema clave en la relación con Brasil. ¿Qué vas a hacer en tema de educación, en materia de seguridad? Ahora, vos me decís... no podés mover... Si uno mueve solamente el tipo de cambio en el descalabro que es hoy la economía argentina, es una receta para el fracaso. Ahora, vos hablás sobre todas esas asignaturas, digamos, que están pendientes en la Argentina y todo el mundo en alguna medida te ha considerado siempre un hombre cercano a Massa. Más, creo que en alguna vez estuviste compartiendo asados, planificando proyectos con él. ¿No hablas con él? A ver, a veces hay algún chat específico sobre los temas cambiarios y demás, pero yo me he planteado por encima de la grieta. Creo que no hay que ser ni de uno ni de otro, sino tener
proyectos específicos, someterlos a que la sociedad los pueda evaluar, porque la Argentina tiene soluciones. Y yo lo que veo es un jueguito muy de corto plazo, pero nadie que esté planteando soluciones específicas para nuestro país. Y esas soluciones específicas tienen que venir por encima de las distintas facciones políticas. ¿Vos qué preguntabas, Javier? Yo quería preguntar con este enfoque integral del que hablaba Martín recién, este enfoque integral que tiene que hacer la economía, si se puede realizar desde un Ministerio de Economía en este contexto político Argentina de facciones gobernando, que incluso por algún sentido contrapuestas. Para hacer ese enfoque, ¿es necesario un nivel superior, uno estima? Es necesario primero darse cuenta que se necesita un enfoque integral. Y muchas veces, lamentablemente, la política argentina tuvo que llegar a crisis en materia inflacionaria o en materia devaluatoria para que la clase política se diera cuenta que necesitaba leyes que respalden esto. Y esto se da a veces a principios de un gobierno, a mediados de un gobierno. Hay tres casos que yo los tomo desde el punto de vista de lo fáctico que tuvieron, cuáles fueron los hechos que respaldaron un cambio de política económica y social. Y es 1985, hoy, bueno, tan comentado por el tema Estrasera, pero desde el punto de vista económico me refiero a lo que fue el Plan Austral, que estuvo respaldado por un plan económico, un equipo muy solvente, te podía gustar o no sus ideas, pero la solvencia de ese equipo está fuera de discusión, y leyes. Lo mismo le pasó a Cavallo, plan, equipos, ley de convertibilidad, y lo mismo le pasó al Plan Labaña, donde tuvo plan, equipo y la ley de emergencia económica, respaldo legal que le diera sustento y le diera poder político. Sin poder político no se pueden hacer los cambios que Argentina necesita. Si la clase política o los gobernantes se dan cuenta ahora, mejor, porque cuanto más tarde va a ser peor el tipo de programa que se puede implementar. ¿Sabés, Martín, que te escucho hablar así y me haces acordar a un boludo García que acá dijo que vos podías ser candidato a presidente o que tenías eso en la cabeza? No, yo tengo en la cabeza jugar para Argentina, y ahora me vas a decir que es otra respuesta típica mía. No, tuya no, de un candidato. No, yo creo en eso de Ortega, de Ortega, sí, no del jugador de fútbol. El hombre es el ser y sus circunstancias. Yo estoy convencido que hoy Argentina y el mundo nos plantea una nueva oportunidad. Ahora nosotros, Javier no tanto, en nuestras vidas, Roberto, hemos visto muchas oportunidades perdidas. Yo creo que nuevamente el tren de la historia pasa por el andén de la Argentina en términos de qué es lo que le podemos proveer al mundo, la transición energética que vive el mundo hacia energías renovables, el cambio climático, la necesidad de alimentos. Argentina tiene un posicionamiento excepcional si sabe aprovecharlo. Ahora, entonces, en eso me vas a ver jugar en la cancha, pero como lo dije en mi libro, Argentina primero. Creo que una de las cosas que tenemos que poner de manifiesto es basta de egos. Esto, si no soy yo, si no sos vos, acá hay que trabajar todos en términos de proyectos, someterlos a la sociedad y después que la sociedad elija. Bueno, si soy yo, mejor, pero eso es otra historia. Dejá el ego de lado. ¿Viste? Escúchame, Martín, para los próximos meses, sí, con Massa gobernando, ¿va a haber más recesión o más cercanía a la devaluación? Muy buena pregunta la tuya y lo planteaste en la editorial. Lo que se ve ahora en términos de proceso de toma de decisiones es que el gobierno prefiere la recesión antes que la decisión en términos de el famoso movimiento cambiario de el 30%, que es lo que se habla en todos los ambientes económicos y profesionales. Y vos ya lo estás viendo, porque cuando mirás las restricciones que hay a las importaciones, cualquier empresario pequeño, mediano que nos esté mirando, grande, sabe los problemas que hay para abastecerse de las piezas, partes, accesorios que necesitan en sus industrias. Este nuevo sistema, Roberto, el llamado SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina, que se instauró el martes pasado, por ahora ha sido un colapso total. Nadie ha podido importar ni un rulemán desde el exterior. Con lo cual, lo que hay es esa preferencia por decir, bueno, obviamente si le negás dólares a aquellos que quieren producir, eso significa una restricción de oferta. Y por otra parte, lo que ves es una restricción de parte de demanda. Al no caer la inflación, al no haber un programa antiinflacionario, lo que vos tenés es caída del salario real. Fíjate que hace 2 semanas
estaban todos aplaudiendo al gremio de bancarios que había obtenido un aumento. Palazzo, el amigo de Cristina. 94%. Y esta semana, Moyano, 106%. Perdón, y pedía 131. Perfecto, pero lo que te digo es, fíjate, en 2 semanas... La velocidad. La velocidad, a eso voy. Y que los salarios van corriendo por detrás de la inflación. Entonces, vos tenés, por lo que se ve en términos de toma de decisiones, restricciones de oferta porque le negás dólares a la producción y restricciones de demanda porque el salario real cae, bueno, eso te marca una recesión o por lo menos una desaceleración del ritmo de actividad económica. Antes de incluirlo a Rosendo Fraga en la conversación, una especie de vaticinio te pido. Esto de que dice Massa, de que en marzo por ahí ya está en el 3% de inflación y que los salarios le van a ganar al costo de vida, ¿lo firmás? Siempre hay que decir cómo. Digamos, por ahora no se ve eso, a menos que tengamos una fortísima recesión. Es decir, que lo único que se ve como programa antiinflacionario es la recesión, que caiga el nivel de actividad y que eso haga que, lamentablemente, eso que dijimos hace un instante, que cada gente cuando vaya a comprar, cada argentino, argentina, cuando vaya a comprar al supermercado, cada vez pueda comprar menos. Martín, Javier, ¿por qué no lo sumás a Rosendo Fraga, que está, supongo que en un estudio, vaya a saber de dónde, con nosotros, para hablar sobre este proceso de Brasil? Sí, bueno, ahora vamos a comunicarnos con Rosendo Fraga para que nos cuente esta novedad, es el triunfo de Lula, si sorprende, si no sorprende. Bueno, se especulaba con el triunfo, pero ¿qué pasa en Argentina con este triunfo de Lula? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Rosendo? Primero, para mí lo más importante es lo institucional de Brasil. Es decir, hasta el momento Bolsonaro, que pierde muy ajustadamente, y si no ha hecho un cuestionamiento al sistema electoral, hasta ahora por lo menos, que había anticipado reiteradas veces en los 3 meses previos a la elección. Había un temor en Brasil de que si Bolsonaro no ganaba, iba a hacerlo de Trump, desconocer el resultado, generando una crisis institucional que en realidad Trump la generó en Estados Unidos. Bueno, hasta el momento Bolsonaro no lo ha hecho. Y eso es una buena noticia. Para Argentina, yo te diría qué es lo que significa esto. Para el Frente de Todos es una victoria política. Una idea, pero bueno, el Frente de Todos se pone en esa posición. Una idea es una adverte. Bueno, el Frente de Todos se pone en esa posición y yo diría que hay 2 elementos para la narrativa del gobierno. Primero, nosotros representamos ese giro al progresismo, que este año fue Boric en Chile, Petro en Colombia, Lula en Brasil, 2023, representamos eso. Segundo elemento de la narrativa, el de Cristina a los juicios. Lula 4-3 no pudo ser candidato por un juicio que se lo impidió, un juicio que después fue anulado, revocado. Bueno, hoy con Cristina hay que hacer lo mismo, para impedirle que sea candidata en el 2023. Ahora, una narrativa no necesariamente suma votos. Por lo que sea una narrativa es para tus propios seguidores, tus propios simpatizantes. Yo creo que ese es el punto. Bueno, había otras cosas, pero dejo acá. Bien, Rosendo, te quería preguntar, y acá también la pregunta la comparto con Martín, y Martín te puede preguntar a vos, y vos a Martín, sobre todo cómo van a estar los mercados mañana en Brasil, que la verdad que venían salvándose de todo, y que además me parece que Lula va a seguir haciendo lo mismo. Pero, Rosendo, ¿a vos qué te parece? Que Estados Unidos, el gobierno de Biden, prefería el triunfo de Lula igual que Cristina y Alberto Fernández, o estaba en contra del triunfo de Lula porque estaba en contra de Bolsonaro? A ver, yo te diría claramente, públicamente, enfáticamente, la administración Biden apoyó el triunfo de Lula. ¿Cómo? Claramente y públicamente Donald Trump apoyó a Bolsonaro. Es decir, las 2 expresiones antagónicas de la política brasileña se alinearon con las 2 expresiones antagónicas de la política
norteamericano. Y yo creo que esto fue importante, ¿no es cierto? Es decir, y acá aparece también otra cuestión que empieza a aparecer, ya no son simpatías, son alianzas políticas. Entonces, Biden jugó claramente, ¿no es cierto?, a apoyarlo a Biden. Acordate, advertencia pública del secretario de Defensa de Estados Unidos, del secretario de Estado, sobre que había que respetar las reglas de juego electorales en Brasil. Claramente se pusieron en esa posición. Y entonces vos, Martín, ¿qué decís que va a ocurrir a partir de mañana en el tema de los mercados? Porque en última instancia la línea económica de Lula parece que va a ser más intervencionista, o la gente cree que va a ser más intervencionista, estatista, pero si le está yendo bien económicamente, ¿cómo es la película esta? ¿Va a cambiar? Conociéndolo a Lula y conociéndolo también al equipo que lo rodea, difícil que cambie. Yo creo que vamos a tener mañana un momento de calma. Cuando hablo con muchos empresarios en Brasil en los últimos días, han sido bastante pro Lula, pero la determinación final va a ser cuando él diga quién es su ministro de Economía y quién es su presidente de Banco Central. Si la historia acompaña, cuando estábamos en el medio de la crisis de 2002, donde se pensaba que Brasil iba a seguir a la Argentina en materia de cesación de pagos, Lula fue y eligió al mejor banquero brasileño que estaba en el mundo, y en ese momento dirigía el Bank Boston, lo trajo de Massachusetts a sentarse en el Banco Central. Con él compartí casi 6 años, se llama Enrique Meireles, y ha estado cerca también de Lula en los últimos tiempos, puede volver a ser ministro de Economía. O sea, un perfil como el de Enrique Meireles sin duda le daría una suba al mercado brasileño importante. Si vos me preguntás mañana si hay estabilidad, pero yo creo que Brasil va para arriba en términos de los mercados de capitales. ¿Vos pensás lo mismo, Rosendo? A ver, yo lo que te puedo decir es que, desde mi punto de vista, quienes toman decisiones, el peor escenario es que hoy hubiéramos tenido una crisis. Ese era el peor escenario, ¿no es cierto? Ese es el peor, que hubieras tenido una crisis. Descartado esto, hasta el momento que descartarlo, yo no creo que una u otra opción sean tan diferentes. Sí creo que hay simpatías por sectores. El campo, el Agovine están claramente yo te diría con Bolsonaro, la industria más con Lula, ¿no es cierto? Bueno, quizás el sector funciona un poco dividido. Creo que no es que es todo de un lado y todo del otro lado. En esta etapa ya final del programa, para Rosendo y Martín, vos que lo conocés mucho más seguramente que Rosendo, la cuestión del embajador argentino en Brasil, ¿cómo sigue? ¿Se queda Scioli hasta el final de mandato de Bolsonaro o se viene antes a ayudarlo a Alberto Fernández en la campaña de la reelección o en su propia campaña? Rosendo, yo... ¿qué? Los dos. Pueden opinar ambos. Bueno, es más una pregunta de naturaleza política, de cómo va a reaccionar tanto Daniel Scioli como va a reaccionar el propio presidente Alberto Fernández. Será una decisión que tomen ellos, y también qué rol le quieren dar a Daniel Scioli dentro del Gabinete Nacional, si es que el presidente siempre lo ha planteado como un, no sé si socio, pero un hombre muy cercano a su política. Hermano. Mira, Roberto, Daniel Scioli tiene una gran vocación política. A mí no cabe duda que Scioli prefiere venir acá a disputar, y que si entra al gabinete lo ve como una breve etapa previa a los comicios. Después dependerá cómo se causen las cosas, pero a mi juicio él tiene una clara vocación político-electoral. Yo puedo compartir lo mismo con vos, pero lo que me resulta difícil es la eventual convivencia de Daniel Scioli con el señor Sergio Massa en un mismo gobierno. Mira, escúchame, los dos integran ese amplio, complejo, diverso, contradictorio fenómeno político argentino que es el peronismo, ¿no es cierto? Y yo te diría que en lo que es la cultura del peronismo no es imposible la convivencia de los opuestos.
Bueno, Rosendo, te agradezco, a vos también, Martín. Nos vamos con la cultura movimentista del peronismo y bueno, y veremos de acá la semana próxima cómo evoluciona lo de Lula y cómo evoluciona todo el proceso argentino, tanto el económico como el internacional. Nos despedimos con Javier, que habló poco hoy, no sé, sigue en cámara. ¿Podés despedirte, Javier, por lo menos para que sepan que estuviste? No pude hacer la pregunta que quería hacer, que era la de ¿por qué perdió Bolsonaro si a mí siempre me explicaron que se votaba con el bolsillo? Pero bueno, para otro programa. No, ¿por qué? Seguimos ahora. Nos suspendemos todo. ¿Por qué? La economía tuvo un comportamiento mediocre, Javier. No fue, digamos, Brasil está creciendo poco. No ha mostrado índice de crecimiento en términos de todo su potencial. Así que fue una economía estabilizada, pero no con gran crecimiento. De cualquier modo, la estabilidad hoy es una especie de triunfo en el mundo. Sin duda, pero la gente quiere más y sobre todo el ciudadano brasileño espera más. Bueno, Rosendo me parece que ya se fue, está en avión a Río. Nosotros nos vemos el próximo domingo con Javier, que va a estar más en Huaraz. Y no sé, por ahí viene Martín de vuelta. Gracias, buenas noches, hasta el domingo próximo.